Iglesia Evangélica Pentecostal, Pueblo de Amor, de Victoria y Platón, Barrio El Faro Muñiz, Provincia de Buenos Aires, Argentina, presenta el poderoso mensaje de la Palabra de Dios a cargo del pastor Juan Avellaneda. Escuche y reciba bendición del cielo. La Biblia, vamos a ponerlo de pie. Vamos a abrir en el libro de Génesis, en el capítulo 15, y vamos a ver en el primer versículo. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo. Dice, después de estas cosas, es decir que algo ha sucedido, había sucedido, y a causa de eso, después Dios habló en visión de noche, dice a Abraham, y le dijo estas palabras que nosotros hemos leído. No temas, Abraham, y yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Hermanos, qué hermoso es cuando podemos leer en la palabra de Dios y ver a aquellos varones, siervos del Señor, que tuvieron conocimiento de Dios, que conocieron a Dios, y a causa de conocer a Dios es que le obedecieron. El problema del desobediente es que no conoce a Dios. Nosotros vemos y sabemos que Dios habló a Abraham una vez y le dijo, vete de tu casa y de tu parentela. Amén. Y nosotros sabemos que Abraham obedeció y se fue de su casa, llevando consigo a su sobrino Lot. Abraham fue a la tierra que Dios le llamó que fuera, sin siquiera saber a dónde era ni cómo era aquella tierra. Al llamado de Dios, Abraham dejó todo. Todas estas cosas están escritas aquí en esta palabra para nosotros, la iglesia. Y sucede, hermanos queridos, que nos cuesta a veces entender esto. Pero los ejemplos siempre han estado en la palabra de Dios, están en ella. Y siempre ha sido Dios el que ha exigido. Nosotros vemos como un tiempo como el de hoy, de esta época, en que de estas cosas nadie quiere hablar, pero están en la Biblia. Amén. Así que Dios habló a Abraham y le exigió algo. ¿Qué le exigió? Deja tu casa y tu parentela. Tremendo eso. Y Abraham lo hizo. Se fue sin saber a dónde iba. Pero se fue, obedeció a la voz de Dios. Pero él había llamado a su sobrino Lot. Y nosotros sabemos cómo después ellos fueron creciendo en ganado y todas aquellas cosas. Y dice que hubo conflicto entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot a causa de la cantidad de rebaño que tenía, y entonces ellos decidieron separarse. Dios había dicho a Abraham, vete de tu casa y de tu parentela. Y Abraham se fue de su casa, pero se llevó su pariente. Y a veces nosotros no podemos entender estas cosas y es necesario comprender, porque Dios llama a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y Él es el que hace el llamamiento. Entonces cuando Él hace el llamado, Él es el que pone las condiciones. Y nosotros debemos entender, porque hay promesas en la Biblia para nosotros, pero hay exigencias de Dios también para nosotros, sobre todo para aquellos que quieren servir a Dios. Porque Dios es el que conoce cómo son las cosas, qué es lo que va a suceder y todas las cosas que van a pasar. Entonces Él sabe, entonces nunca se equivoca, y las cosas que Él manda hacer son perfectas. Nosotros como hijos de Dios lo único que tenemos que hacer es obedecerlas.
¿Para qué discutir con Dios? ¿Cómo discutir con Dios? O si Dios sabe lo que va a suceder mañana. Según otros ojos vemos ahora nosotros, pero no sabemos lo que va a pasar dentro de una hora. Pero Dios sí. Amén. Y Él no se equivoca. Y Dios dijo, vete de tu casa, de tu parentela. Y Abraham se fue con él, obedeció, pero se llevó del brazo a Lot. Y después hubo dificultad, se tuvieron que separar. Si Abraham no hubiera hecho caso a Dios, primero se llevó a su padre. Y después hasta que no murió su padre no pudo seguir adelante. Y después cuando siguió adelante se llevó a Lot. Y al final se tuvo que separar de Lot también. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando se produce la separación, dice la Biblia que lo miró, Abraham le dijo, si tú te vas a la izquierda, yo me voy para la derecha. Si tú te vas para la derecha, yo me voy para la izquierda. Entonces Lot levantó los ojos y miró. Miró la llanura, miró todo acá, la ciudad, la llanura de riego y todo lo que había y dijo, me voy para allá. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros sabemos qué pasó, dice que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y Abraham se fue para el otro lado. Cuando se separa, Dios se manifiesta y habla a Abraham. Amén. Es decir, que hasta que no se separa de Lot, Dios no le habla. Dios le dijo, sepárate de tu familia. Gloria al nombre de Jesús. Y a causa de eso, Lot se metió en Sodoma. Pero Abraham se fue. Y allá Dios se le manifestó y le dice, mira para allá. Mira para allá. Mira para allá. Mira para allá. Mira para todos los ángulos de la tierra. Que toda esta tierra que tú estás caminando y que estás viendo, yo te la daré a ti y a tu descendencia. Bendito sea su nombre. Amén. Y ahí fue cuando Abraham dijo que si yo no tengo hijos, pero se separó de Lot, y Dios le mostró la tierra que iba a darla y le hizo la promesa del hijo también. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, ¿qué sucedió? Allá en el capítulo 14 nosotros podemos ver ya casi en los últimos versículos que hubo una guerra entre los reyes de aquella zona y llevaron a los que estaban en Sodoma y se llevaron a Lot también. Cuando Abraham se entera de esto, ¿qué hace Abraham? Agarra a sus siervos, nacidos en su casa, dice, y se va a libertar a su sobrino Lot. Gloria sea el nombre de Jesús, bendito sea el Señor. Nosotros podemos ver cómo Abraham, obedeciendo a Dios, ¿no es cierto?, agarró el camino que Dios quería que él agarrara, y cómo lo agarró el camino, ¿no es cierto?, de la prosperidad material, como es en mucho de este tiempo en la iglesia, luego, ¿no es cierto?, fue atraído, ¿no es cierto?, por lo que él podía obtener, por lo que podía conquistar, y esa ambición lo llevó hasta poner su carpa allá en Sodoma, y cuando menos pensó estuvo dentro de Sodoma. Cuando vino el conflicto entre los reyes se lo llevaron a él también. Pero Abraham estaba muy distante y lejos de todas estas cosas, siendo bendecido por Dios. Bendito su nombre. Esto será siempre así. Siempre será así. Siempre en la iglesia estarán los que aman a Dios, los que están dispuestos con todo su corazón de obedecer a Dios, de servir a Dios, sin importarle lo que hay aquí en esta tierra. Y estarán también siempre aquellos que quieren salvarse, que quieren ir al cielo, que también quieren servir a Dios, pero que sus ojos no están puestos, ¿no es cierto?, en las cosas del cielo, sino en las cosas de esta tierra. Y esto es algo, hermanos queridos, que nosotros tenemos que entender para poder comprender y hacer una división, ¿no es cierto?, de todas estas cosas. Porque usted puede tener muy buenos sentimientos, ¿no es cierto?, pero tiene que separar, tiene que saber cuál es su objetivo principal. ¿Cuál es su objetivo? ¿La prosperidad material, su negocio, su trabajo, cualquier otra cosa, o la de predicar el Evangelio? Porque algunos tienen un negocio y predican el Evangelio, pero su objetivo principal es el negocio. Nosotros vemos que Pablo trabajaba y hacía carpas, pero su negocio principal, su objetivo principal era predicar el Evangelio. Amén. Es decir, no es que para servir a Dios tenemos que dejar de hacer las cosas salvo que Dios lo mande, pero eso es algo que nosotros tenemos que ver, por qué hacemos y por qué queremos las cosas. No, él, sabiendo que había salido con Abraham y que Abraham tenía una promesa de Dios, que Dios le había dicho que salga, lo miró lo material. Cuando miró lo material ya no le importó más nada. Se fue directamente para allá y eso lo fue arrastrando y arrastrando hasta que se metió dentro de Sodoma.
En cambio, Abraham se fue para aquello que parecía que nunca iba a tener una bendición, y ahí fue donde recibió la bendición de Dios. Porque nosotros somos llamados a recibir la bendición de Dios y no de los hombres. Pero ¿qué es lo que sucede? Que las cosas de Dios, todas las cosas que Dios quiere hacer, o las cosas que hace, como no son de la tierra y son celestiales, al hombre le parece que fueran cosas que no tienen importancia. Pero hermano querido, debemos entender, por eso hablamos de no tener conocimiento de Dios, porque cuando uno entiende verdaderamente que Dios fue el que dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, y que dijo, hágase la tierra, y quédanse los mares, y el sol, y las lumbreras, y todo, y se hicieron solamente porque Él lo habló, entonces yo digo que no me importa lo ridículo que me pueda parecer a mí, lo que Dios manda hacer, y yo digo que todo lo que Dios hace es perfecto, y que Dios tiene poder para dar un soplo al mundo ahora y que este desaparezca. ¿Ah? Entonces, si mi Dios me dice que empieza a caminar para arriba, y si Él me lo dice, yo empiezo a caminar, porque si me manda tiene poder para que yo camine para arriba. Cuando no se tiene conocimiento de Dios, se empieza a discutir. Y bueno, ¿pero qué le hace esto? Bueno, pero también nosotros tenemos que ayudar al Evangelio. Como me dijo alguien hace poco, hay que ayudarlo a Dios. Porque mira cuánta gente hay en el mundo y Dios tiene que sanarlo a todos, hay que ayudarlo un poquito. Y yo le dije, sí, dice que Él tiene todo el polvo de la tierra en la palma de sus manos. ¿Qué le voy a ayudar yo al que dijo, háganse y se hicieron todas las cosas? Es lo que quiere, que nosotros dejemos que Él nos ayude. Amén. Pero tenemos que mirar siempre a Dios como lo que Él es, y a Jesucristo, que es un Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios por excelencia. Amén. Entonces, si miramos estas cosas así, decimos, hay todo poder. Amén. Hay todo poder. Hay toda sabiduría. Amén. Hay toda sabiduría. Entonces, ¿qué estoy yo para discutir algo que Dios dice? Yo soy de la tierra, pero ahora tengo una persona espiritual que es del cielo. Y Dios dice, en su palabra, apóstol Pablo dice, cuando escribe a los Corintios, dice que lo necio de Dios es más sabio que la sabiduría de los sabios. Lo necio de Dios dice. Y dice que la sabiduría de los sabios como nada delante de Él la tiene como nada. Así que, como hijo de Dios, debemos buscar la sabiduría de Dios. Amén. Para todas las cosas. Y dice que ese principio de esa sabiduría es el tener temor de Dios. Bendito sea su nombre. Por eso, el que no conoce a Dios no le teme. El que le conoce le teme. Anda con temor delante de Él, y la sabiduría de Dios es para Él, el poder de Dios es para Él, la fuerza de Dios es para Él, el amor de Dios es para Él, y la victoria es para Él. Porque Dios se agrada de aquellos que le temen por lo que Él es. Y el que le teme llega a conocer el corazón de Dios y lo que es su amor. Y eso es lo que hizo Abraham. Dios no entendió eso. Y Abraham se fue para allá. Y no se fue para de Sodoma. Gloria sea su nombre. Pero vino la guerra y se lo llevaron, y Abraham tuvo que ir a libertarlo. Gloria sea su nombre. Y cuando venían de derrotar a los reyes, dice que apareció también Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abraham, y a Abraham le dio los diezmos de todas las cosas que traía. Gloria a su nombre. De este Melquisedec, en el capítulo 7 de los cielos y la tierra, que no iba a recibir nada del rey de Sodoma. Ahora mire, ahí lo vinieron a tentar. Eso es lo que hace Satanás. Eso es lo que hace Satanás con la iglesia de todos los tiempos, ha tratado, ¿no es cierto?, de tentarle con las cosas materiales. Y miles han caído. Miles han caído. Pero nosotros vemos que Abraham no cayó. ¿Y por qué no cayó? Porque Dios nunca permitirá, nunca, jamás va a permitir que aquellos que le temen, que aquellos que tienen un corazón abierto hacia Él, que son sinceros con Él, que aunque no puedan entender las cosas que suceden, pero saben que Dios lo hace, y todo lo que Dios hace viene, y tiene disposición en su corazón de servirle a Dios y de obedecerle a Dios y hacer todo lo que Él manda. Dios nunca, jamás dejará que sean engañados ni que caigan, a pesar de que son tentados. Antes de que apareciera el rey de Sodoma, apareció Melquisedec y lo bendijo, y trajo pan y vino, frutos espirituales para nosotros hoy. Amén.
Bendito sea el nombre del Señor. Y como diríamos nosotros, Dios envió para fortalecerle a él. Detrás de Melquisedec estaba el rey de Sodoma tentando a Abraham a apoderarse de todas las cosas materiales. Por eso es que dice la Biblia, después de estas cosas, bendito sea su nombre. Así que Abraham rechazó todo lo material que el rey de Sodoma le quería dar. Todas aquellas cosas que pertenecen al mundo, digamos, Abraham la rechazó. Y cuando Abraham la rechazó, la juzgó. Y juzgó en él primero las cosas. Bendito sea su nombre. Y después de esto le aparece en visión de noche Dios y le habla. Dijo, no temas, porque yo soy tu escudo. Bendito sea su nombre. Alabado sea Dios. Aleluya. Esto es algo que nosotros tenemos que entender, hermano. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Que nos separemos. Que nos separemos de todo aquello que no pertenece a Él. Que no estemos mirando como las gallinas para abajo. Porque hay cosas tremendas y maravillosas para recibir que vienen del cielo y para hacer para nuestro Dios. Ahí estamos en el tiempo final y la iglesia tiene que hacer una obra, pero tiene que hacer una obra que está en los planes de Dios, no en los planes de los hombres. Todo lo que los hombres han planeado va a fracasar. Dios no trajo a los hombres para que los hombres le presenten planes a Dios, sino para que cumplan el plan que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo preparado que se haga. Hermano querido, antes de que nosotros tuviéramos los lomos de nuestros padres, Dios ya tenía planeado para nosotros todas las cosas. Antes de que el mundo haya sido, Dios ya preparó nuestros caminos. Ahora hemos sido llamados, arrancados por Dios de nuestro propio camino para que andemos los suyos en los caminos que Él ya preparó. Esto es algo que se tiene que entender. Esto es lo que debemos comprender, hermano amado, porque hay cosas que ya tenemos, que han sido dadas, y nosotros no podemos hacer nada con ellas, ni siquiera usarlas porque no entendemos, porque ni siquiera sabemos el valor que tienen. Lot se metió allá. Nosotros vemos el testimonio de Lot. No tuvo poder el testimonio de Lot. Cuando llegaron los ángeles y él tuvo que ir a decirle, salgan de acá porque esta ciudad va a ser destruida, los yernos de Lot se rieron. ¿Por qué? Porque Lot nunca dio un testimonio. Estaba metido en una ciudad pecadora, que todos los moradores de esa ciudad, dice la Biblia, eran aborrecedores de Jehová. Y él estaba metido en medio de ellos. Y aún sus hijas le estaba dando a los pecadores de aquella ciudad. ¿Qué testimonio Lot tenía allá? ¿Qué podían ver los habitantes de Sodoma para arrepentirse y creer en Dios si Lot estaba metido en medio de ellos? Hay miles que están dando ese testimonio, miles en este tiempo aquí en la tierra, que la gente no puede ver ni puede temer a Dios, ni puede arrepentirse porque lo ve a ellos hacer las mismas cosas que ellos, tener los mismos afanes que ellos, los mismos anhelos, los mismos deseos y llevar la misma vida. Bendito sea Dios. Y nosotros vemos lo que pasó con Lot, lo que pasó con su esposa, cómo se convirtió en una estatua de sal mirando para atrás. Y después lo que ocurrió con Lot, que sus hijas lo hicieron emborrachar y se acostaron con él para tener descendencia, y la descendencia que le dieron es maldita delante de Dios. Pero la Biblia dice, el apóstol Pedro dice que Lot afligía su alma, dice, viendo los hechos inicuos que hacía la gente de aquel tiempo, oyendo y viendo, pero no se fue de Sodoma, se quedó. Él prefería afligir su alma allí, pero quedarse allá. Sin embargo, Abraham prefirió ir para aquel lugar donde parecía que no tenía nada, y ese a donde lo encontró todo. Amén. Cuando Dios iba a destruir Sodoma, no se le apareció a Lot, se le apareció a Abraham. Y a él le dijo lo que iba a hacer. A Lot le mandó los ángeles para que lo saquen. La misericordia de Dios y la obediencia de Abraham y la intercesión de Abraham por Sodoma logró que Lot fuera salvado. Amén. Esto nos muestra una cosa. Hermanos queridos, todos los que han creído en el Señor como su Salvador y se han arrepentido, tienen vida eterna. Amén. Pero no todos obedecen a Dios
Y no todos van a recibir todas las promesas que están en esta Biblia cuando vamos arriba. Gloria sea su nombre. Porque en todo lado se predica. ¿Y quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Amén. ¿Y quiénes se van para arriba? Todos. Todos los que han creído tienen salvación. Amén, que todos los que han creído tienen salvación. Pero no todos no van a ir al mismo lugar. Y no todos los que dicen ser la iglesia de Jesucristo serán la esposa. Porque hay boda en el cielo y hay invitados. La Biblia habla que hay convidados a la boda. Amén. Y si toda la iglesia es la novia, y entonces la esposa, ¿y a dónde están los convidados? Pecadores no pueden ir allá arriba. Pero hay un tipo en la Biblia. Cuando la Biblia habla de tipo es exacto. Dice la Biblia que Adán fue el primer hombre y el segundo fue Jesús. Las dos cabezas de la raza humana. Amén. En Adán todos fueron condenados y en Cristo, ¿no es cierto? Todos los hombres tienen salvación. Si creen en Él, por supuesto. Amén. La Biblia dice que Jesús es el segundo Adán. Al primer Adán, Dios le buscó una compañera. Y ahora le está buscando una compañera al segundo Adán. Amén. Y si Cristo es tipo de Adán, entonces va a suceder la misma operación. Que así como Dios de una parte del cuerpo de Adán sacó una esposa para él, también lo va a hacer de una parte de su cuerpo, que es la iglesia, va a sacar una parte para que sea la esposa de Jesucristo. Porque del cuerpo de Adán utilizó una sola parte. Y si nosotros pensamos y meditamos, ¿para qué quiere Jesucristo una esposa o para qué Dios quiere una esposa para Jesucristo? Porque hablan de la esposa de Jesucristo y muchos no saben para qué la quiere. Porque si Dios necesita, le está dando una esposa a Jesucristo porque Jesucristo la necesita. Y debe ser para hacer algo. Pablo lo dice en la carta a los Corintios, que no sabe que vamos a juzgar a este mundo. ¿No sabe que vamos a juzgar a los ángeles? Jesucristo necesita una esposa idónea para juzgar al mundo y para juzgar a las naciones. Y si necesita una esposa idónea para hacer eso, ¿quiénes serán? Aquellos que obedeciendo al Señor estuvieron completamente de acuerdo con todo lo que Él dice. Por respeto a lo que la Biblia y Dios habla del mundo. Jesús dijo, yo no soy de este mundo. Listo. Acá no tengo nada yo. Si yo fuera de este mundo, los míos hubieran peleado por mí. Y a los suyos dijo, vosotros no sois del mundo. Mas yo os escogí del mundo. Quiere decir que Él nos sacó del mundo. Dice, el mundo me aborreció a mí y aborrecerá a vosotros. Entonces, los que han creído y los que quieren formar la esposa de Jesucristo, ser la esposa de Jesucristo, porque la esposa de Jesucristo tiene un privilegio tremendo. Primero, que reinará en igualdad de condiciones con Cristo. Y todos los favores del esposo es para su esposa, porque esto no es un esposo adúltero. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que necesita Jesucristo? Es juzgar al mundo. Entonces, todos aquellos que quieren ser la esposa de Jesucristo y que quieren juzgar al mundo con Jesucristo, van a tener que juzgarlo primero en ellos. Yo primero. Después miro para allá al mundo y lo juzgo tan bien como mi Señor ya lo ha juzgado, porque dice, el mundo ya fue juzgado. Como lo que es el mundo. Y cuando hablamos del mundo, no se refiere a la gente de este mundo, sino al sistema organizado por la sociedad de este mundo. Porque el mundo dice, vamos a hacer un alojamiento y lo hacen, vamos a hacer esto y lo hacen, y todo se espanta a Dios. A ellos no les importa nada de Dios, y hacen y crean todas las cosas de espalda a Dios, y ellos creen que la sabiduría de ellos y todas las cosas de ese mundo no quieren saber nada con Dios. Entonces Dios nos saca de ese sistema a nosotros, en Cristo Jesús, para que después vengamos a juzgarlo a ellos. Ahora, hay una gran mayoría de creyentes que Dios ha hecho eso con ellos, pero no han entendido y todavía están metidos dentro del mundo. Aman las cosas de este mundo, sobre todo las hermanas. No se enojen las hermanas, pero las hermanas son las más atraídas y muchas ni cuenta se dan. Primero la moda. Las atrae así como un pulpo o como algo, eso que, ¿cómo se llama ese animal que... ¿ah?
que aspira y que trae y que trae y que trae y que arrastra. Lampalago, qué sé yo cómo se llama. A ver, se para a ver si su boca ahí y los zorros se le resisten y se le resisten pero hasta que los mete adentro. Está con paciencia aspirando y aspirando, aspirando hasta que se los atrae. La moda es así con las hermanas. Empieza a hacer y a poquito, y a poquito, y a poquito van subiendo la pollerita para arriba y para arriba, y si no se le dice nada, se van hasta arriba. Porque no entienden. Y eso es lo que está buscando una esposa idónea para juzgar. Hombres y mujeres que hayan jugado en ellos primero las cosas de este mundo como Dios las jugó como malas todas. Que no hay nada bueno en ellos. Después mira al mundo y como el Señor lo mira, así mira a Él, y después se va para arriba y cuando viene con Él victorioso a juzgarlo. Pero lo que se mete en medio de ellos, que está lleno de deporte, de novelas, de televisión, de moda, de costumbre y de maña de este mundo, piensan irse arriba y después venir a jugar a hacer lo mismo, aquellos que hacen lo mismo que ellos, y el diablo lo cree. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Gloria sea el Señor. Esto es así. Y Dios se metió en Sodoma. Miren los frutos que dio. Pero la Biblia dice que no es justo. Y se salva Lot. Pero miren la diferencia entre Lot y Abraham. Amén. A Abraham cuando se le ofreció todo, el rey de Sodoma le ofreció toda la riqueza. Él la rechazó. Él podía haberla tomado, la rechazó a todas. Él no quería riqueza de este mundo. Ni quería la gloria de los hombres. Él lo único que quería era hacer la voluntad de Dios. Pero antes de eso, para que no se diera, Dios le envió la ayuda. Dios le guardó. Dios le guardó para que no accediera a la oferta del diablo. Bendito su nombre. Eso va a suceder a todo siervo de Dios, a todo hermano y a toda hermana que con propósito de corazón decida servir a Dios. Dios le guardará siempre de estas cosas, porque así es Dios. Dios mira la intención del corazón, con qué intención se hacen las cosas que decimos hacer para Él. Dios lee todas esas cosas, las conoce, y cuando ve que hay sinceridad para con Él, Él los guarda. Él sabe que sus criaturas son débiles, pero en Él son fuertes. Y eso es lo que le dijo después de estas cosas a Abraham. No temas, yo soy tu escudo. Pero Abraham tuvo que dar ese paso primero. Dios tuvo que probarlo. Dios sabía que Abraham iba a servirle. Dios sabía. Amén. Pero lo probó. Pero como sabía que su corazón era sincero y que él estaba dispuesto a vencerle, él no dejó que el diablo pudiera ir más allá. Y Abraham no entró en ese juego, sino que dijo, es alzado mis brazos y he jurado por el que vive para siempre, por el Dios que hizo los cielos y la tierra, de que no tomaré nada. Gloria a Dios. ¿Sabe cuántos varones han comenzado bien sirviendo a Dios? Y después el diablo, como Abraham, le ha ofertado los materiales y han caído en ellos. ¿Sabe cuánto? ¿Pero por qué? Porque los motivos de su corazón de servir a Dios no eran puros. Por eso que Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón. Los motivos, siempre tenemos que estar revisando los motivos por los cuales hacemos las cosas. Hermano, hay cosas a veces que nosotros no nos damos cuenta y que el diablo conoce, ¿no es cierto? Que nosotros no conocemos estas cosas y ahí él utiliza para que nosotros hagamos cosas con doble propósito. Y esto está en lo más simple, lo más pequeño que usted le pueda llamar, hasta cuando usted le da un paquete de azúcar a su hermano. Debe pensar con qué motivo lo está haciendo, para que el diablo no tome ventaja sobre su vida. Es una estricta vigilancia que tenemos que tener todos. Cuando Abraham rechazó esto, que hermano querido, yo no creo que haya sido fácil. Y yo no sé si se nos presentaron a nosotros la riqueza que le quería dar a Abraham en aquel tiempo, las cosas que le quería dar a Abraham en aquel tiempo, no sé si nosotros no hubiéramos cedido. Gloria a Dios. Eso es lo que sucede en este tiempo, cuando muchos ven la iglesia muy llena y que recolectan mucha plata y que pueden hacer muchas cosas ellos, no Dios, porque el problema de la iglesia es esto,
lo cual Dios no trabaja en la iglesia, en lo cual el Señor no trabaja en la iglesia, no tiene valor delante de Dios. Porque si a nosotros se nos hubiera dejado solo, nosotros no podíamos hacer nada ni estaríamos acá siquiera. Si el Espíritu Santo no nos hubiera acorralado como nos acorraló para que entremos a este camino santo, no hubiéramos entrado. Y el Señor Jesús nunca dejó a la iglesia en manos de hombre, ni en pensamiento de hombre, ni a sabiduría de hombre. Entonces quiere decir que lo que Dios no hace con su pueblo o con su siervo, ¿qué valor tiene delante de él? Yo puedo tener muchas buenas intenciones en mi pensamiento, pero Dios planeó algo de antes de la fundación del mundo, y Dios no me trajo a mí para que yo le dé planes a él, o para que le enseñe algo, ni para que le dé un consejo siquiera. Dios nos trajo a cada uno de nosotros para que nosotros hagamos una obra que ella la tiene planeada. Cada uno de los que han sido traídos al camino del Señor tienen determinado por Dios desde antes de la fundación del mundo algo que hacer en la iglesia. Y el problema de la iglesia ahora es que viene a decirle a Dios lo que tiene que hacer. Tenemos que ir para allá, tenemos que predicar acá allá, tenemos que predicar abajo, tenemos que predicar arriba, vamos a hacer una iglesia allá, vamos a hacer otra allá. Ellos no le consultan a Dios nada, le dicen a Dios lo que van a hacer y se van. Es así, por eso que no se manifiesta el poder de Dios como tiene que estar. Gloria a Dios. Pero en cambio, Abraham fue un corazón sincero para Dios. Y cuando esto hubo ocurrido, Dios se le manifiesta de noche y le dice: no temas, yo soy tu escudo. Qué hermoso para Abraham haber entendido en aquel tiempo que él podía apoyarse en Jehová, que él era su escudo y que no tenía que temer nada sobre esta tierra. Nosotros vemos que Abraham lo único que hizo fue querer todo lo que Dios le habló. Entonces Abraham le habló de que no tenía él un hijo. Y Dios le prometió un hijo. Y lo más tremendo es que cuando su cuerpo estaba ya muerto, como el de su esposa que había sido estéril toda su vida, es cuando Dios le dio el hijo. Y ese es un ejemplo después de nuestro Señor Jesucristo y de cada uno de nosotros. ¿De dónde Dios sacó vida? Si no de un cuerpo muerto. ¿De dónde sacó la vida eterna para todos los hombres? Si no de la muerte de Jesucristo. Ese es el misterio, que de la muerte Dios da vida eterna. Es algo tremendo. Es algo que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos entender y comprender. Porque esto es así. Cuando Abraham estuvo ya muerto, Dios le dio un hijo. Imposible. Amén. Y así sucede con todas las cosas. Y así sucede con Jesucristo. Jesucristo para dar vida a los hombres tuvo que morir. Y así nosotros mismos, para dar vida, para dar lugar al hombre espiritual, para tener ese nuevo nacimiento, eso, tenemos que morir. Gloria a su nombre. Dios podía haberle dado hijo mucho más antes a Abraham. Pero esa es la demostración y el poder de Dios para que nosotros hoy nos maravillemos. Que Dios puede hacer todas las cosas y que bajo su cuidado estamos cada uno de los que hemos creído. Que estamos en el cuerpo de Jesucristo, que tenemos su palabra, que tenemos su amor, que tenemos su poder, que tenemos su sabiduría y que tenemos el propósito de Dios. ¿Cuál es el problema de nosotros ahora? Es que no entendemos estas cosas y queremos hacer nosotros las cosas. ¿Quién podrá hacer algo por su propia cuenta? La necesidad es entender y mirar a Dios. Porque hay un problema grande en este mundo que Dios quiere solucionar y Él lo quiere hacer a través de nosotros, sus hijos. El problema de la salvación del hombre que en Cristo Jesús ya tuvo solución y Dios quiere salvar a todos los hombres. Pero nosotros debemos entender cuánto Dios nos ama a nosotros y cuánto nos ama al hombre. Entonces, si entendemos esto, no vamos a querer hacer nada por nuestra cuenta porque sabemos que vamos a fracasar, aunque parezca una cosa preciosa para Dios. A Dios no le importa lo bonito que nosotros podamos hacer en las cosas, a Dios le importa que nosotros hagamos lo que Él quiere hacer. Hermano, esto es algo que parece, dice, pero ¿por qué yo no puedo hacer algo para Dios? Pero ¿quién dice que tú no puedes hacer algo para Dios? Dios te ha traído para que hagas algo para Él.
Pero tú lo que tienes que entender es que Dios te trajo para que hagas lo que Él ya tiene planeado. Cuando tú entras en el propósito de Dios, en el plan de Dios, no hay diablo que pueda venir contra ti y parar esa obra. Cuando tú haces cosas por tu propia cuenta, el diablo te deja de lado porque sabe que no tiene ningún beneficio ni provecho delante de Dios, aunque ante tus ojos parezca que se han salvado miles. Pero cuando tú te decides a hacer la obra del Señor y entrar en el camino para el cual Dios te trajo, ahí sí cuando el diablo se te para adelante, porque el propósito de Dios no puede fallar y eso es lo que le causa problema al diablo. Entonces cuando el diablo se pone adelante y trata de impedir que tú lo hagas, y cuando el diablo trata de impedir algo que tú hagas, es cuando tú tienes que proclamar la victoria en Cristo. Porque no podrá hacerlo, Él viene, pero no podrá hacerlo. Viene justamente por eso, porque sabe que lo que vas a hacer le hace temblar a ella todo el hueso del infierno. Pero cuando tú haces cosas por tu cuenta, por más grande que te parezca, por más multitudes que veas, ya no te deja y te da más, hazlo, sigue haciendo. Total, delante de Dios no tiene efecto y no está cumpliendo con el plan de Dios, y lo único que da resultado para la evangelización del mundo y para la solución de todos los problemas del hombre es el plan que Dios ya ha trazado. Abraham conocía estas cosas y estaba en las manos de Dios. Dios le dijo, yo soy tu escudo, como diciendo, te puedes apoyar en mí todo lo que quieras, Abraham. Y ahora dice, si yo me apoyo en Dios, ¿quién podrá hacerme algo a mí? Y creyó, y se besó, y vivió como si tuviera todas las cosas que nunca había visto. Era imposible pensar que tenía una descendencia como la arena que está a la orilla del mar. ¿Quién podrá contar la arena que está a la orilla del mar? Y él dijo, así te daré descendencia. Y él dijo, bueno, no sea tan exagerado. Él creyó, se gozó, miraba las estrellas, sabía que no las podía contar. ¡Oh, cómo va a ser mi descendencia! Usted y yo somos hijos de esa promesa. Mire cuántos años pasaron y Dios todavía está cumpliendo la promesa a Abraham. Hermano amado, tiene que pensar eso. Pero ¿por qué Dios hizo eso? Porque Abraham creyó. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, creer. Como Abraham creyó, no se dio, ¿no es cierto?, al rey de Sodoma ni a ninguna otra cosa, y se separó de su casa, de su familia, y al final se separó de Lot. Pero él pudo salvar a Lot, lo pudo rescatar, pero él no estuvo metido en el conflicto de Lot. Pero Lot, que no es cierto, que se fue tras lo material, se metió en conflicto y en problemas hasta que lo tuvieron que sacar los ángeles de Sodoma. ¿Por qué no se fue de Sodoma? ¿Qué podía testificar y hablar? Nunca habrá hablado de Dios en Sodoma. No dice que uno solo se haya puesto de su lado. ¿Sabe cuántos están en este mundo, en el trabajo, en tantos lugares, en colegio y tantas otras cosas que son cristianos y nadie sabe que son? ¿Cuántos están como él? Pero también así hay muchos que están como Abraham, creyendo la promesa de Dios y sirviendo con todo su corazón. Pero lo más importante de todo esto es que podamos mirar nosotros cuál es la lección para nosotros, porque la lección es que al rechazar todas aquellas cosas que el mundo le podía dar, Abraham se encontró con que Dios iba a ser su escudo. Ahora mire usted, ¿tiene que pensar? Dios, ¿para qué es el escudo, no es cierto? ¿Cómo uno se cubre? Y Pablo habla que apagamos los dardos del maligno y todas aquellas cosas, es para cubrirse, esconderse atrás de ellos para que nadie le haga nada. Y eso es lo que le dijo Dios: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Nosotros estamos hablando de Abraham aquí esta noche y tomándolo como una bendición y como un ejemplo tremendo de un varón que era como usted y yo, pero que creyó a Dios todo lo que él le dijo y que dejó que Dios en su persona cumpliera el plan que había trazado para él. ¿Cuál será el plan de Dios para su vida? Si tan solo pudiéramos creer todo lo que hemos sido llamados con un llamamiento santo. Jesucristo dijo: confía en mí, porque yo he vencido al mundo. Pablo dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor Jesús, cuando apareció a los suyos después de haber resucitado y le dio el mandamiento de ir y hacer discípulos de todas las naciones, les dijo: porque yo estoy con vosotros todos los días al fin del mundo. Mas nosotros estamos en Cristo,
Y no puede sucedernos nada que Dios no lo permita que suceda. Y si Dios permite que suceda en nuestra vida, obra para bien de nosotros. Si estamos torcidos, nos endereza. Si estamos derechos, nos perfecciona y nos afirma más todavía. Pero siempre estamos en victoria. Es una victoria. Aunque nos sucedan cosas malas, es una victoria porque nos corrige, nos enseña, nos perfecciona, nos pule, nos endereza. No hay derrota para los hijos de Dios. Y mucho menos para los que obedecen y temen a Dios. Gloria sea su nombre. Hermanos queridos, como iglesia del Señor, como miembro del cuerpo de Jesucristo, debemos entender algo. Dios miró y vio que nosotros estábamos en ruina, espiritualmente hablando. Que si nuestros días se terminaban antes de conocer a Dios, nosotros íbamos de ciudadanos del infierno. Que nosotros íbamos a sufrir por toda la eternidad, y en su amor y en su misericordia nos trajo y nos sacó de ahí. Amén. Usted tiene que meditar. Dios no hace ninguna cosa que no sea con un propósito definido de parte de Él. Todo de lo que Dios lo ha hecho con un propósito. Todos los movimientos que se suceden en este mundo y que Dios mueve ángeles y potestades y todas aquellas cosas, es porque Él ama al hombre y quiere recuperar al hombre para Él, para que el hombre tenga comunión con Él, para que el hombre viva como Él quiere que viva, para que el hombre sea feliz, para que el hombre disfrute de su presencia y aprenda a disfrutar de la compañía de sus semejantes. Todo el trabajo de Dios y el movimiento de Dios a través de todos los tiempos es para que el hombre tenga comunión con Él, sea salvo y llevarlo a las glorias celestiales. Y si no, ¿cuál es el propósito de Dios? Si fuera a destruirlo solamente o salvarlo a nosotros solamente, ya lo hubiera llevado para arriba. ¿Creíste? Vamos, mi hijo, para arriba, ya está. Pero Él tiene un propósito con nosotros acá en la tierra. Y nosotros lo demoramos tantas veces. No entendemos. Hermano, usted tiene que decir, yo no entiendo, pero Dios entiende, me basta. Cuando somos sinceros, Dios no tarda en revelar lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y estamos en un tiempo final. Estamos en un tiempo difícil, lo más difícil yo creo desde que está la iglesia sobre esta tierra, porque en el principio la iglesia era perseguida y el que lo mataban por la causa del evangelio, entonces tenía un galardón grande allá arriba porque daba su vida por el evangelio. En este tiempo no sucede eso. En este tiempo el diablo persuasivamente saca a los creyentes de la iglesia, o si están dentro de la iglesia los saca en su corazón del Señor para hacer cosas de este mundo, para que sus anhelos y sus afanes estén en las cosas de este mundo, los aparta de ellos con el propósito de que cuando las trompetas suenen no se vayan para arriba.